Bien, bravo. Bueno, les doy un saludito a los que nos están viendo, a los que están conectados. Mm, Nuestra reflexión del día de hoy se llama No descuide su altar familiar. ¿Cómo se llama? No descuides tu altar familiar. No descuides su altar familiar. Vaya a su altar espiritual cada día. Escoja un lugar. Puede ser al lado de su cama, una silla, su vestidor, el cuarto de baño, el garaje, su auto. Sea creativo, pero que sea el mismo lugar cada día. Ríndase allí a Dios diariamente. En la presencia de Dios nos lavamos hasta quedar limpio. Cuando tú tienes ese altar con Dios, viene la sangre de Cristo, viene la presencia de Dios. Cada vez que tú estás en esta alborada es un altar para Dios, solo que lo estamos haciendo conjuntamente. Algo que debemos de hacer es hacerlo también íntimamente, levantar ese altar con Dios para quedar limpios. Su tiempo devocional es tan importante, tu tiempo devocional, como cepillarte los dientes. Debería convertirse en un hábito diario. Recuerde, un hábito se construye cuando tú cumples y logras persistir 22 días, ya se convierte en un hábito diario, dar alabanza, dar adoración a nuestro magnífico Dios y darle a nuestro Padre ese honor. Es un privilegio estar con el Señor y es también un honor y un privilegio que tú le des gracias al Señor, que le confieses, que le reconozcas. Dios está preparado para poner en práctica su palabra en nosotros cuando nosotros acudimos a Él con alabanza, con adoración, declarando su palabra. Yo te invito a que tengas una lista de escritura. Haz una lista, escribe citas bíblicas donde Dios te ha hablado, Dios te ha ministrado, que te ministren profundamente y que te dan sanidad. Creer, por ejemplo, los que están solteros, los que estamos solteras, creer que Dios te va a dar un esposo, te va a dar una esposa, un hijo, una hija de Dios, un empleo, un negocio, profundamente. Los que no tienen trabajo, Dios se los va a dar. Haz una lista de todas las necesidades y preséntasela al Señor en ese altar. Dile, Señor, esto es lo que necesito, pero quiero alabarte, quiero glorificarte. Cuando tú dejas algo, unas peticiones en el altar de Dios, Dios va haciendo, Dios va entregando. La palabra que usted proclama en fe es agua viva en ese altar. Entonces tú tienes que proclamar en fe. Así como tú me oyes cuando estoy alabando, cuando estoy orando, cuando estoy reprendiendo, yo lo creo. Yo creo que en este instante Dios está haciendo, está liberando, está sanando. Por eso esta alborada los días miércoles y sábados, porque sé que Dios está siendo contundente. Y por eso cuando yo escucho que están siendo cada persona sanada, liberada, los que han secuestrado han sido liberados, sé que es porque Dios está haciendo algo en esta alborada, pero también en mi altar personal. Ese altar individual espiritual es importante, porque cuando tú creces en fe es agua viva. Él te lavará, te santifica. Cuando tú proclamas en fe, hay que orar, alabar y adorar a Dios Padre, a Jesús el Hijo y al Espíritu Santo. Son actos de nosotros para Él. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Vi en estos días una imagen donde decía de que eres esclavo. Y eran personas como cuando uno le pone un collar a un perrito y lo lleva a pasear. Pero eran personas arrodilladas con un collar. ¿Esclavos de qué? Esclavo del pecado, esclavo de decir malas palabras, esclavo de la fornicación, esclavo de la pornografía. Entonces decía muchas palabras y yo me quedé y dije, uy, Dios mío, yo nunca había pensado eso. Pero cuando viene Jesús, viene y nos liberta de ese yugo, viene y nos corta ese yugo, quita toda maldición y pasamos a tener un Dios, pasamos a ser hijos.
Y entonces tú debes de aprender a orar, a alabar y a adorar a cada uno conforme lo que ha hecho en nuestra vida, constantemente. Porque son actos de ¿qué? De amor. Son actos de ¿qué? De rendición ante el Señor. Son actos donde tú, cuando tú tienes ese altar espiritual, tú lo que haces es que coges tu carne y la doblegas ante el Señor, ofreces un sacrificio. La carne desea practicar el pecado, el espíritu desea practicar las cosas de Dios, constantemente ser gratificada y cuidada y consentida. La carne, ¿qué quiere? Que tú te levantes a honrar tu vanidad. Pero cuando tú estás en ese altar con Dios, tú lo que haces es minimizar tu humanidad y puedes levantarte a glorificar el nombre de Dios. Amén. No se guíe por sentimientos. Esta práctica de orar y declarar la palabra de Dios es tan importante como recordar. Hay personas que porque uno dice declaro la palabra, se levantan y murmuran y dicen que eso no significa. Busca qué significa la palabra declarar. Declarar es decir, es hablar. Entonces uno habla la palabra, dice la palabra. Entonces uno sí puede decir la palabra declaro, porque estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces esta práctica de orar y de hablar, de declarar la palabra de Dios es tan importante como recordar tomar sus vitaminas y minerales. Es tan importante como comer, como ir a trabajar, como pagar la renta. Es más importante que su rutina de ejercicios. Es más importante hacer el altar familiar que tener toda esta clase de rutinas. Ahora, yo no le estoy diciendo que los deje, pero lo que le estoy diciendo es que priorice. Coloque ese altar de Dios como prioridad y haga el resto de cosas, porque son buenas. Es más importante que su rutina de comer mismo. Al practicar esta disciplina espiritual, usted se volverá más fuerte, más enérgico y adquirirá sabiduría y conocimiento para tomar sabias decisiones. ¿Cuántos están diciendo yo no sé qué hacer? Levántase al altar con Dios en oración, en alabanza, en adoración, en leer y estudiar la palabra íntimamente, así como lo estamos haciendo aquí en la Alborada. Hay que orar. Levántate. Su discernimiento, lo cual significa su entendimiento, discernimiento es entendimiento, será ejercitado, desarrollado y probado. Sus relaciones se volverán más saludables. Su intuición le ayudará a tomar decisiones sabias. La sabiduría te alcanzará. Así que mire lo importante de cuidar tu altar espiritual. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Padre, Jesucristo está siempre intercediendo por nosotros. Eso lo vemos en Romanos 8:34. El Espíritu Santo recibe nuestras súplicas, nuestras oraciones e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo dice Romanos 8:26. Esas son noticias sobresalientes. Tanto Jesús como el Espíritu Santo están orando, suplicando, rogando, anhelando y pidiendo por nuestro bienestar y nuestra salvación. Es una idea y un cuadro mental asombroso. Cuando estamos haciendo por nosotros, ¿qué estamos haciendo por nosotros mismos? Hay personas que dicen, ore por mí, pero no ora. No tiene un altar personal, individual, espiritual. No se quiere congregar aquí en la Alborada. Entonces, haz tu altar individual y haz el altar que estamos haciendo en esta Alborada, llamada en el monte. Les invito a que se levanten. No pidas muchas cosas, pues Él sabe cuáles son tus necesidades y ya ha hecho provisión para ellas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ustedes oyen que yo menciono mucho esta palabra, porque Él ya todo lo sabe. Pero cuando tú levantes ese altar, cuando tú estás con Él, Él te sumerge en su espíritu.
Todas tus decisiones deberían estar basadas en lo que Dios dice en su palabra. Debería haber una consonancia de sabiduría en todo lo que usted dice y hace. Otras personas como sus amigos, familiares, hijos, compañeros de trabajo deberían acudir a usted y desear estar alrededor de usted. Deberían querer pedirle oración cuando tengan una necesidad, porque la sabiduría y el entendimiento que Dios da gobernarán tu vida y son evidentes delante de los demás. Puede que tú pienses que eso es imposible de lograr, pero yo te lo digo por experiencia propia. Dios da sabiduría en ese altar. Hay que levantar ese altar espiritual. Puede que estés batallando con pensamientos negativos. Es necesario que pases cada vez en oración, cada vez un versículo de una escritura, cada vez un momento de intimidad en ese altar personal de la presencia de Dios. Cada vez Dios no toma siesta, mejor dicho, los que tomamos siesta somos nosotros. Así que debemos de levantar ese altar. Él está siempre esperándote. El Espíritu Santo, Él es el capacitador, es nuestro ayudador, su amigo, es nuestro amigo y maestro. Juan 14:26 dice eso. No tiene usted nada que perder y mucho que ganar. Dios ya puso capacidad en usted para llegar a ser fuerte, positivo, sano, rico y capaz de hacer todas las cosas por encima y más allá de lo que su mente finita puede comprender. Permita que el Espíritu Santo le estire y le enseñe a llegar a ser fuerte, vivaz, saludable, sin temor a los ataques del enemigo y capaz de lograr las cosas que usted ha pensado en su mente que son imposibles de lograr para usted, pero que desea que el Espíritu de Dios lo haga por usted. El Espíritu Santo nos da inteligencia, sabiduría, inspiración. Hechos 6:10. Eso se encuentra ahí. Cuando usted está en Cristo y su Espíritu habita en usted, cuando el Espíritu Santo de verdad habita en usted, está lleno de gracia, de bendición divina, favor, poder, fuerza y capacidad. Y lo milagroso también obra en usted. Hechos 6:8. Ser guiado por el Espíritu de Dios te otorga el privilegio de llegar a ser posesión de Él, su hijo o hija de realeza. Romanos 8:14. Así que nosotros debemos de hacer ese altar espiritual todos los días, no un día, de vez en cuando, no solamente en la alborada. Hazlo y levántate. Cuida tu altar espiritual, no lo descuides, por favor. Esta es nuestra reflexión del día de hoy. Dile al Señor que tú le das gracias. Dile: Señor, perdóname. Perdóname si he descuidado mi altar espiritual. Si he descuidado ese altar contigo. Si me cuesta orar, que me cuesta ayunar, me cuesta levantarme. Perdóname, Señor. Lávame, Dios mío, con hisopo y hazme más blanco que la nieve. Perdóname, Dios mío, si he descuidado mi altar. Perdóname si he dejado de orar. Perdóname si he dejado de leer la palabra. Dios mío, hoy quiero venir a restaurar ese altar contigo. Por medio de la alborada he aprendido por medio de muchas reflexiones, que tú estás conmigo, Dios mío. Cada reflexión de cada alborada tú me llenas, tú me limpias, me santificas. Pero también debo de hacer ese altar espiritual, subir al monte, subir a tu presencia, glorificar, Dios mío, tu nombre en ese altar espiritual cotidiano. Rey de reyes, Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Enséñame a buscarte cada día más, Dios mío. Quiero proclamar tu palabra en fe, que sea en mi vida un agua viva, que me laves, que me santifiques, que proclame con fe, que pueda orar, alabar y adorarte.
Dios Padre, Jehová de los ejércitos, Jesús, tú que eres el Hijo, y Espíritu Santo, que tú eres el que estás con nosotros en este tiempo, Señor. Lávame, ejercítame, desarrolla en mí cada una de las cosas que tú quieras hacer con mi corazón, con mi alma, con mi espíritu. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Gracias, Dios mío, porque tú me guías con tu favor, con tu poder, con tu fuerza y me das capacidad y das el mayor milagro, Dios mío, en mi vida es que pueda comunicarme contigo, que pueda alabarte, que pueda glorificarte, que pueda exaltarte, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Hoy deseo, Espíritu Santo, que me hables, que me muevas, que me levantes a hacer ese altar familiar, a hacer ese altar espiritual individual, Señor. Tú sabes que te necesito porque el orar, el alabarte, estar contigo es como comer, desayunar, almorzar, querer un heladito, Señor. Así yo quiero estar contigo en ese altar cotidianamente. No permitir que lo humano venga y crezca en mi corazón, sino que en mi corazón crezca lo tuyo, lo espiritual, y que me mengue mi humanidad. Perdona mi pecado. Si tú has pecado, si tú traes malos pensamientos y bajan a tu corazón y lo realizas, arrepiéntete. Tu corazón, tus pensamientos deben de estar llenos de la palabra de Dios para que baje a tu corazón y puedas proclamar la palabra de Dios. Así que si tú has estado con orgullo, si tú gritas, si en ti hay maledicencia, es porque has llegado a tus pensamientos. A veces te crees más de lo que eres. Nosotros no somos nada si no tenemos a Dios, porque si no tenemos a Dios, nuestro destino y nuestro final sería el infierno. Así que dile en esta mañana: perdóname, Señor. Lava mis pensamientos con la sangre de Cristo, con tu sangre, y los llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Perdóname, Señor, por agredir a otro que es tu creación perfecta. Perdóname, purifica mi lengua, purifica mi alma, purifica mi ser. Limpia, Señor, mis oídos, mi boca con hisopo. Yo quiero estar lleno de tu presencia. Dilo ahí conmigo en esta mañana. Yo quiero estar llena de tu presencia, llena de tu gloria, llena de tu majestad, llena de tu poder. Señor, yo quiero aprender a tener ese altar espiritual contigo. Así que, Espíritu Santo, llévame a una dimensión mayor, a un nivel mayor, a una gloria mayor, para glorificar tu nombre, para predicar tu nombre, para enseñar tu nombre. Señor, yo no soy nada ni nadie para criticar a otro. Tú dices en tu palabra: hipócrita, ¿por qué miras, señalas a tu hermano? ¿O por qué miras la viga del otro, donde es algo pequeño y es más grande en ti? Así que, Señor, perdónanos. Perdónanos, porque tu palabra nos habla claro que nosotros no debemos de mirar cómo está el otro, sino cómo estoy yo. Y que muchas veces es más lo que yo tengo que lo que tiene el otro. Perdóname. Así que si tú has sufrido de orgullo, de ego, has criticado, has murmurado al otro porque tú te crees espiritual, arrepiéntete. Porque hoy te pregunto: ¿cuánto tiempo tienes en tu altar espiritual? 4, 5 horas. ¿Estás orando 2, 3, 4 horas? 5 horas, 10 horas. Uno nunca puede menospreciar al otro, decir que el otro no tiene nada de Dios, porque solamente el hecho de que el Espíritu Santo esté en él, ahí está el Espíritu de Dios. Cambia, sana, restaura, y Dios nos usa. Así que hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos juzgado, si hemos murmurado contra otro. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos creemos más espirituales que otro y ni siquiera tenemos un altar contigo. Así que, Señor, hoy vengo ante ti a decirte que limpies mi lengua, que limpies mi boca, por si he dañado a otro, si he murmurado contra otro. Yo te pido que mi lengua sea llena de ti, que hable de tu palabra, que de mi boca no salga vulgaridades, que de mi lengua no salga mentira, que de mi boca salga tu palabra, la llenura de tu espíritu.
que yo pueda tener un altar espiritual contigo, una intimidad, que sea obediente, que me quede donde tú me has puesto, Señor, donde tú me llevaste, que no juzgue ni murmure el lugar de mi congregación, sino al contrario, que ore y antes ayude para que crezca. Señor, gracias porque tú eres bueno, santo y eterno. Gracias porque tú me llevas a que no descuide mi altar espiritual. Gracias porque tú eres bueno. Hoy presento, Dios mío, lo del día de hoy, el evangelismo, nuestro estudio, lo del día de mañana, a la congregación, Dios mío, nuestro culto, el día de mañana, nuestra reunión, Dios mío, que seas tú delante de nosotros. Entra a Peniel Chur, sé tú con nosotros en la alabanza, la adoración, en los de danza. Lleva a las personas para que se congreguen, que la gloria de Dios sea manifestada. En el nombre de Jesús nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, al mundo, al diablo y a la carne, y creemos que tú estás con nosotros en Peniel Chur, un encuentro cara a cara con Dios. Amén y amén. Bueno, así hemos terminado el día de hoy. Quiero invitarlos a nuestras plataformas digitales. Búsquenos por YouTube, por Facebook, por Deezer, por Spotify. Por ahí ustedes pueden escuchar los podcasts, las prédicas, todas nuestras enseñanzas, por Instagram, por todas nuestras redes. Por ahí pueden ustedes buscarnos como Peniel Chur Cali y ahí nos encuentras. Si tú necesitas oración, puedes pedirla al número de celular 310-497-1521. Por ahí estaremos orando por tus peticiones. Igualmente, no te olvides que el día de mañana tenemos nuestro culto. Desde las 8:30 estamos orando, iniciamos nuestra reunión, así que te esperamos. Igualmente que te congregues, si te congregas en nuestra iglesia. Si no, y vives en Cali, no tienes dónde, y tú dices, no, es que estoy apartada, no importa, ve, allá no te juzgarán, sino que se alegrarán, porque nos alegramos porque vayas. Si estás en otra nación, en otra ciudad y quieres seguirnos, conéctate en nuestras plataformas. Nosotros presentamos lo que es nuestra reunión. Así que muchas gracias, que tengan un día excelente y les espero en el evangelismo de hoy. Chao, Dios les bendiga. Y recuerden nuestro evento de mujeres, un chocolate con Dios, sáname Señor. Te esperamos igualmente, inscríbete, es gratuito, es el día 2 y 3 de agosto, es decir, de 7 a 9 de la noche el día 2 y el día 3 de 5:30 a 8:30. Que Dios les bendiga. Chao.